Nos metemos de lleno en el análisis de la política. Primero voy a saludar a mis compañeros de todas las noches. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Facu, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a presentar a Josefina Mendoza, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por la UCR. Integra también Juntos por el Cambio, el interbloque, que parece tener diferentes posiciones, ¿no? Por un lado, no dar quórum, pero hay muchos que insisten en que es necesario bajar al recinto y sí darlo. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó que todo se manifestó tanto y que no pudo mantenerse de puertas para adentro? No, bueno, un poco también retomo lo que vos decías recién sobre el final de la introducción, ¿no? A veces con las idas y venidas del propio clima político o del microclima político se termina perdiendo el eje de la discusión central que afortunadamente hoy dimos durante todo el día. De hecho, yo llegué hace un ratito acá al piso y venía de haber estado prácticamente todo el día con los demás diputados en discusión en plenario de comisiones, donde estuvimos discutiendo puntualmente el proyecto que ingresó el oficialismo a la Cámara ayer a las 4 de la tarde aproximadamente. Quiero decir, estuvimos discutiendo el centro de la discusión, ¿no? Que es el proyecto que se ingresó y cuáles son las modificaciones que está planteando el oficialismo, pero centralmente la declaración de emergencia, la suspensión de la movilidad jubilatoria, entre tantos otros temas que ponemos en discusión. Ahora, Después diputada, la realidad... ya vamos a entrar en el megaproyecto, pero un poco también quería quedarme en la situación de puertas para adentro del interbloque de Juntos por el Cambio, porque no fue menor que surgió en las redes, se dio con la manifestación de los gobernadores esta fractura, esta tensión, este quiebre de puertas para adentro entre las diferentes fuerzas que lo integran. Sí, en realidad yo no lo llamaría fractura, es decir, nosotros ayer, una vez ingresado el proyecto, tuvimos reunión de bloque, particularmente la Unión Cívica Radical, el resto de los bloques hizo lo mismo y más entrada la tardecita tuvimos reunión de interbloque, donde después se publica y se hace público el comunicado que se resolvió por unanimidad de no dar quórum. Ahora, toda la discusión de hoy es aparte, digamos, porque nosotros estábamos diciendo, nosotros no vamos a dar quórum para que el oficialismo pueda tratar una ley de estas características. Consecuencia del posicionamiento de Juntos por el Cambio es hoy a la mañana, previo a comenzar el plenario de comisiones, donde el oficialismo dice, resolvimos retirar el artículo 85 de la ley. Quiero decir, con esto, es una posición política que se tomó unánimemente desde el interbloque de no dar quórum porque no creíamos que sea atinado. Vamos a aclarar que el artículo que menciona la diputada es el que le da facultades extraordinarias al presidente para reformar el Estado. Exactamente. Eso y desdoblar un poco la jura de diputados, claro, después, del resto, del tratamiento. Entonces, el oficialismo empieza a buscar también la manera de llegar a ese quórum, porque como vos mencionaste al principio, necesitaban que juren los nuevos diputados, etcétera. Ahí es donde resuelven hacerlo, también a pedido de Juntos por el Cambio, hacerlo en 2 sesiones distintas, porque lo que habíamos resuelto como interbloque era no dar quórum para el tratamiento de esta ley. No queríamos impedir algo que es totalmente del funcionamiento de la Cámara y sería entorpecer el proceso democrático, la jura de los nuevos diputados. Entonces, no es que hubo una fractura, sí hubo quizás algunos posicionamientos que se adelantaron a lo que ya teníamos previsto hacer, pero que tenía que ver también con la vorágine de que todos los diputados estábamos desde las 8:30 de la mañana en discusión de las comisiones. También entiendo el posicionamiento de nuestros gobernadores, de hecho, comparto que tienen sus responsabilidades de gobierno, pero no es que la posición del interbloque haya sido abismalmente distinta de lo que... Y ahora, en estas dos partes, ¿va a haber quórum o no va a haber quórum para el megaproyecto? Lo que resolvimos fue dar quórum para la jura de diputados en la primera sesión, que ya están convocadas, una para las 14 horas, una para las 15, y en la de las 15 que el oficialismo llegue a reunir el quórum sin contar con los 116 votos de Juntos por el Cambio. Claro, porque más allá de la discusión por sí o por no, algunos referentes históricos del radicalismo, propiamente dicho, como Gerardo Morales, se manifestó totalmente en contra de no dar quórum, incluso en una conferencia de prensa a la salida de una reunión en Casa Rosada, y uno se pregunta por qué solamente por el artículo 85 habría que acceder a dar quórum, ¿no? O sea, siguiendo la postura de la oposición. No damos quórum por este artículo, listo, sacamos ese artículo, pero las facultades extraordinarias también están
para la asignación de subas salariales, para la reasignación de impuestos, cuestiones 100% del Congreso. ¿Por qué habría que cambiar o no de actitud? Porque hay un artículo menos de las otras facultades que se le derivarían al Poder Ejecutivo. Sí, a ver, esto es como todo en el juego de la política, digamos, ¿no? Y en el rol que a cada uno le toca ocupar. Yo insisto, nosotros somos un interbloque de 116 diputados que representamos partidos distintos, de realidades distintas. Aún así, lo que hemos resuelto es no dar quórum para el tratamiento de este proyecto, porque como vos bien decís, independientemente del artículo 85, seguimos encontrando no solo muchos grises, sino seguimos entendiendo que hay otros artículos que entregarían o otorgarían facultades al Ejecutivo que son plenamente del Congreso de la Nación. Eso no significa que no sigamos debatiendo, estuvimos todo el día debatiendo, incluso consultando sobre dudas que teníamos respecto de artículos puntuales, pero la resolución fue esa, digamos. No significa que haya un quiebre ni nada por el estilo, sino son posicionamientos políticos distintos ante realidades y percepciones distintas, y tampoco significa que porque no demos quórum mañana vamos a hacer una oposición permanentemente que le pongamos obstáculos al oficialismo, porque de hecho no lo entendemos de esa manera, hemos sido sumamente constructivos, por eso también se definió dar quórum en la sesión de la Jura. Sí entendemos que este proyecto de ley pretende avasallar las funciones del Congreso. Facu. Diputada, más allá de, digamos, de la discrecionalidad que pueda llegar a tener estos superpoderes, metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con los nuevos impuestos que otra vez recaen sobre la misma clase media que ya viene de alguna manera soportando los sucesivos ajustes en los últimos años, también contemplan cambios en ese sentido, por ejemplo, en alícuotas que están en el proyecto de ley, como por ejemplo el 30% a lo que es todo lo que tiene que ver con compra de dólares, por ejemplo. ¿Tienen en cuenta eso a la hora de sentarse a discutir o no piensan modificar ese tipo de cosas? A ver, lo que se ha planteado desde el interbloque y obviamente con el aporte de referentes dentro de nuestro interbloque que, bueno, hasta hace unos días tenían responsabilidades concretas en la Comisión de Presupuesto, digo, nuestros referentes en el tema, se han planteado discrepancias respecto de los nuevos impuestos que se plantean, pero también del eje central de este proyecto de ley que tiene que ver con lo que mencioné al principio, con la suspensión de la movilidad jubilatoria. Yo hoy planteé claramente que en el entramado de este famoso artículo 51, donde se habla de la suspensión de la movilidad jubilatoria, por ejemplo, se deja sin efecto o se dejaría sin efecto el pago, en realidad la compensación que se les resolvió otorgar luego de la sanción de la ley Brisa a los hijos de víctimas de femicidios. Digo, hay un montón de letra chica en este proyecto o en este megaproyecto que lamentablemente lo estamos discutiendo con muy poco tiempo para poder aportar también, sin desconocer que estamos en un contexto de mucha complejidad económica y donde urge, por supuesto, pero donde también, a la población en general le urge que se tomen definiciones respecto de cómo va a continuar o en todo caso este gobierno que fue elegido, se supone también para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la situación social y económica. Bueno, en algún punto nosotros creemos que eso no implica quitarle facultades al Congreso y que no implica, entre otras cosas, esto que estábamos mencionando. Diputada, se dio el dictamen en comisión en el día de hoy. Según Sergio Massa, el presidente de la Cámara, mañana va a haber quórum y se va a tratar el megaproyecto y el oficialismo cree que va a obtener los votos para aprobarlo y que el viernes ya sería aprobado en el Senado, donde sí tiene mayoría. En este caso, en todo ese circuito, ¿cuáles son los temas o los puntos que, según lo que ustedes están trabajando, traen como mayores dificultades a la hora de poner medidas para la ciudadanía? Sí, en realidad, el proyecto en sí es muy complejo, ¿no? Porque es muy amplio, como les decía al principio, y hago hincapié en esto porque es la mayor
la parte más sensible, si se quiere, ¿no? Con las facultades que se le pretenden otorgar al Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto que no las tenga el Congreso de la Nación, pero que también han tenido algunas discrepancias incluso entre los bloques que van a otorgarle el quórum mañana al oficialismo. Nosotros estamos al tanto de que hay diputados que no estarían en condiciones de votar esto que les mencionaba de la suspensión de la movilidad jubilatoria. Hay un artículo puntual que trata el tema de retenciones. Por eso hablaba al principio también de la situación particular de las provincias y lo que cada uno... ¿Hay voluntad de negociar? ¿El bloque oficialista tiene voluntad de ir negociando algunas cosas? ¿Retenciones, algunas cuestiones de la movilidad jubilatoria que se suspende y demás? Por lo que yo he visto en algunos medios, ellos dijeron que sí. Ahora, la realidad es que hoy en la Cámara no se vio. No, de hecho tuvimos que solicitar insistentemente, por ejemplo, que pudiera ingresar la prensa al plenario de comisiones para que pudiera ser de público conocimiento la discusión que se estaba dando en la Cámara. Somos 116 diputados y podíamos hablar solamente 2 luego de las intervenciones de cada ministro. Por lo menos durante el día de hoy no se demostró ningún tipo de intención en negociar o en cambiar algunos puntos de la ley. De todos modos, habrá que ver qué va pasando a lo largo del día de mañana, porque como te digo, si bien hay diputados que van a dar el quórum, no garantizaron votar en determinados artículos en particular. Ahora, diputada, suponiendo que consiguen el quórum, suponiendo que consiguen la media sanción en diputados y en Senado todo parece indicar que saldría por un tubo, a pesar de que el Congreso aceptara delegar por mayoría ciertas facultades al Poder Ejecutivo, ¿eso queda así firme o puede haber alguna persona que se presente ante la justicia y diga esto es inconstitucional por más que lo hayan votado los legisladores? Bueno, yo no soy experta en el tema, pero entiendo que sí, sobre todo con el tema jubilaciones. Entiendo y entendemos que sí, digamos que podría haber manifestaciones de ese tipo. O sea que es un problema que va a ser a largo plazo, por más que lo quieran solucionar el viernes. Sí, o a mediano plazo de mínima, digamos. O sea, va a pasar. Y diputada, digamos, ¿contemplan también dentro de este proyecto, si es que logra salir, digamos, involucrar algún tipo de, quizás algo simbólico por parte de lo que es el Estado Nacional, de hacer un ajuste también? Porque siempre, digamos, se ve que el ajuste se resume en impuestos a un sector de la sociedad. ¿Qué pasa con el gasto público y el Estado? Exactamente. Si hay algún tipo de recorte, al menos simbólico, digo, en el sentido de, por ejemplo, recorte de salarios o al menos congelamiento de salarios de todo lo que son funcionarios de la plana mayor del Estado, por ejemplo. ¿Eso se llega a discutir al menos por parte de alguno de los diputados que están reunidos, por ejemplo, hoy, o no se toca ese tema? En realidad, bueno, desde nuestro lugar es complejo porque además nosotros estamos como corriendo atrás de la pelota. Estamos discutiendo sobre un proyecto que se presentó, que además circularon un montón de versiones y entró ayer prácticamente a última hora. Y de parte del oficialismo no veo que se esté planteando una reducción en ese sentido. Bueno, de hecho, en la gran mayoría de los ministerios sabemos que se amplió el organigrama, que se crearon nuevas secretarías, subsecretarías, que es un punto en discusión aparte, digamos, ¿no? Si es necesario o no para el funcionamiento de la cartera o no, pero no lo veo, por lo menos por el momento. Inviable por ahora. Sí. Bueno, habría que ver entonces también qué es lo que sucede en el día de mañana, ¿no? Para poder ver si esto avanza o no avanza. Todo indicaría que diputados siempre tiene que tener un poco más de negociación porque el Senado lo podría aprobar directamente. Y en el Senado, claramente, el oficialismo tiene una mayoría comodísima para que el proyecto salga incluso tal cual ellos lo plantean. Siempre en diputados la discusión es mucho más compleja por su conformación en sí misma y porque afortunadamente luego del resultado de las elecciones tenemos una oposición con un número lo suficientemente razonable como para poner un poco freno a estos intentos de avasallamiento del Congreso que
que la verdad sería una lástima y un problema para nuestra democracia. Ahí está, yo la vengo escuchando y usted insiste en esto de que bueno, son demasiados puntos, que hay muchos grises, que hay muchas cuestiones que se desconocen después cómo se van a implementar y demás. ¿No sería interesante poder plantear que en lugar de ser un megaproyecto, bueno, pueda ir como pequeños proyectos puntuales de cada uno para que haya un estudio más minucioso de las temáticas? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, el presidente a días de asumir incluso dijo que no se iba a tratar el proyecto de presupuesto presentado por Cambiemos el 15 de septiembre, porque creía que era irracional, que... En el discurso de Asunción lo dijo, el 10 de diciembre. Bueno, en el 10 de diciembre lo dijo y lo había adelantado unos días antes. Y dijo que se iba a ver si para el 2020 o durante el 2020 se presentaba un proyecto de parte del oficialismo. Yo personalmente lo que creo es que en lugar de este megaproyecto donde se le otorgan tantas facultades al Poder Ejecutivo Nacional, deberíamos estar discutiendo un proyecto de ley del presupuesto 2020, porque me parece que el tiempo que se destinó para armar esta ley se podría haber destinado para armar un proyecto de ley de presupuesto y deberíamos estar discutiendo eso, digamos, para que el Congreso, en pleno uso de sus facultades, estudie de manera pormenorizada en qué se va a ejecutar el presupuesto, para qué áreas van a ser prioritarias, porque en lo que sí estamos todos de acuerdo es que el área prioritaria debe ser hoy atender a la situación social por la que atraviesan muchísimos argentinos y estamos todos más que de acuerdo en eso. Ahora, fíjense lo que pasa. Hoy el ministro Arroyo se tuvo que ir apurado porque lo mismo que teníamos que tratar nosotros, estuvimos 15 horas tratándolo en la Cámara, él fue y lo anunció, el plan nacional, y lo anunció, digamos, como un plan que ya iba a funcionar y que independientemente de lo que definiéramos en el Congreso. Entonces, también es por eso digo, a veces corremos atrás de la pelota. Por supuesto, sería lo más óptimo discutir un proyecto donde cada uno de estos grises que encontramos podamos darle el tratamiento que merecen. A lo que dice el oficialismo, diputada, es que en realidad, bueno, son medidas que necesitan poner orden, según lo que dijo el ministro de Hacienda principalmente, aparte de las cuestiones de la economía en cuanto a la recaudación, porque el Estado no tiene dinero, y cómo reasignar esas partidas a, como bien dijo usted, atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Quizás en ese sentido puso una prioridad al gobierno, como un sello nuevo del que tiene. Sí, no, por eso digo, en la prioridad estamos de acuerdo. Ahora, quizás en lo que no estamos de acuerdo es en el cómo de esas prioridades. Porque vos bien decías, y todos reconocemos que uno de los sectores más vulnerables siempre terminan siendo los jubilados. Sí. Bueno, hoy por hoy se suspende la movilidad jubilatoria y esa fórmula por la que fuimos tan criticados siendo gobierno les estaría dando hoy a los jubilados un aumento mucho mayor y considerablemente que el que se les otorgaría hoy con un bono de 5.000 pesos suspendiendo la movilidad jubilatoria. ¿Y por qué cree que no hubo manifestaciones fuera del Congreso con respecto a lo de los diputados? Bueno, a este tema puntual, a ver, yo creo que también tiene que ver con que es un gobierno que acaba de empezar, de hecho llevan una semana en el gobierno. Todos entendemos que con este poco tiempo a cargo del Estado Nacional hay que ser responsables también. Digo, nosotros como oposición tenemos una responsabilidad, no podemos hacer leña del árbol caído, como se dice, porque también nosotros siendo gobierno lo vivimos en carne propia. Digo, hoy el oficialismo critica la posición nuestra de no dar quórum, pero nosotros estuvimos 4 años en minoría y nunca el kirchnerismo nos dio quórum. Sí, otros bloques. El kirchnerismo nunca nos dio quórum para el tratamiento de leyes que incluso muy importantes. Entonces, lo que digo es, quizás también porque entendemos de la responsabilidad que nos toca. Pero está bueno también comunicar e informar en esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, que probablemente, como primero se anunció el bono y después se presentó el proyecto y se empezó a hablar de la suspensión de la movilidad jubilatoria, tal vez los temas como quedan un poco disfrazados, ¿no? Exacto, y primero se instala una verdad a medias y bueno, entonces hay que trabajar también para que la gente tenga la información
al alcance de la mano. Última bien cortita, con respecto a la interna dentro de lo que es la UCR y dentro del interbloque de Cambiemos, ¿no? Tenemos por un lado la posición de Cornejo, que no siempre coincide con la posición de Negri. Y por el otro lado están estas cuestiones que empiezan a salir sobre los gobernadores piensan de una forma, el interbloque de otra. ¿Cree que así, de forma de tanta tensión, se va a comportar durante todo el año el interbloque? ¿Va a tener que limarse ahí y ver cómo encolumnarse? ¿O esto es algo que de esto puntual nada más? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, hace una semana que somos oposición, entonces como que uno también se está como acomodando, claro. Estamos entendiendo el rol que nos toca cumplir, obviamente con la doble responsabilidad de ser una oposición constructiva, como nos lo planteamos desde el primer momento, y entendiendo también que somos un colectivo súper heterogéneo, porque está la coalición cívica, el PRO, la Unión Cívica Radical. Hoy, particularmente nosotros como bloque radical, tenemos que tener también en cuenta la opinión de 3 gobernadores, que no es menor, y que por supuesto son 3 gobernadores jugando, digamos, en un esquema político donde el resto, bueno, sacando al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juegan en el bloque oficialista, digamos. Entonces también es difícil contemplar todas las realidades, pero yo, por cómo venimos dando las discusiones y por lo que se vive dentro de los bloques y el interbloque, apunto y lo que veo es que va a haber una sana convivencia y que en todo caso las diferencias que siempre existieron también cuando fuimos gobierno se van a poder saldar por el objetivo principal, que es representar a ese más del 40% de la población argentina que nos eligió y que hoy elige que seamos oposición y por lo tanto debemos cumplir ese rol todos juntos. Bueno, gracias, diputada, por estar acá esta noche. Seguramente con todo el trabajo que va a haber este año vamos a haberla seguido. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos.